El hombre del que había estado secretamente enamorada durante 10 años se enamoró de mi compañera de cuarto mientras hacía una videollamada conmigo, e incluso me pidió que lo ayudara a conquistarla, por teléfono. Su voz seguía siendo tan grave y agradable como siempre. Nunca me había gustado alguien así. Lucy, por favor. Pero no pude oír ni el más mínimo rastro de una súplica real en su voz. Era como si ya hubiera decidido que yo no me negaría. Conmigo. Siempre había estado absolutamente seguro de la victoria. Capítulo 1. Jordan estaba besando a mi compañera de cuarto, aferrados el uno al otro, inseparables, completamente sumidos en el afecto. Yo me quedé allí, atónita, observando la escena, con el corazón como si hubiera sido desgarrado. En el momento en que acepté ayudarlo a conquistar a mi compañera de cuarto, ya había previsto que algo así podría ocurrir, pero cuando realmente sucedió, aún así me quedé en shock, devastada más allá de toda medida. Estaban besándose con tanta intensidad que no se dieron cuenta de que alguien había aparecido detrás de ellos. ¿Vienes a mi casa esta noche? La voz de Jordan sonó ronca en la tranquilidad de la noche. Mi corazón se precipitó al instante a un abismo helado, congelándose por completo a causa de esa sola frase. ¿Así que ya habían llegado a este punto? Mi compañera de cuarto pareció darle un golpecito ligero, riendo. ¿Qué estás pensando? Le prometí a Lucy que la ayudaría a revisar su trabajo esta noche. Los dos parecieron apoyar sus frentes y hablar un rato más, incluso desde la distancia. Era evidente lo cercanos y tiernos que eran. Después de acompañarla hasta el edificio, Jordan se dio la vuelta y por fin me vio. «Luciana», retiró la sonrisa de su rostro. Giré rígidamente la cabeza, sin atreverme a mirarlo, luchando por reprimir mis emociones. Levanté el pie y caminé hacia la residencia. Lo que acababa de ver me golpeó con demasiada fuerza. Una acidez interminable y una resistencia llena de dolor inundaron mi corazón, casi asfixiándome. Había permanecido al lado de Jordan como amiga durante 10 años completos. Nunca lo había visto mostrar ni la más mínima calidez hacia ninguna otra chica. Conmigo, siempre había sido distante y racional, tan lúcido que a veces sospechaba que, a sus ojos, yo no era más que una compañera sin género. Esa fue la primera vez que lo vi realmente conmovido, y sin embargo, solo se conocían desde hacía 10 días. Solo 10 días. Pero yo había estado secretamente enamorada de Jordan durante 10 años. Casi toda mi juventud. En aquel entonces, suspendí el examen de ingreso a la universidad y no pude entrar en la misma universidad que él. Después repetí un año y finalmente lo logré, pero debido a un error en mi solicitud, me vi obligada a ir a otra ciudad. Durante toda la universidad, apenas mantuvimos contacto. Ahora que su carrera apenas empezaba a estabilizarse y yo estaba ocupada con mi tesis de graduación, nuestro contacto era aún más escaso. Cada vez que sugería ir a verlo, me rechazaba sin dudar. «Luciana, estoy muy ocupado». A veces no podía evitar llamarlo por videollamada. La mayoría de las veces, después de solo unas pocas frases, decía que tenía que volver al trabajo. Sabía que no tenía derecho a quejarme. En su corazón, yo solo era una amiga a la que conocía desde hacía relativamente mucho tiempo. Hasta hace 10 días, cuando mi compañera de cuarto tomó prestado mi teléfono para hacer unas fotos y, por accidente, deslizó mi galería, deteniéndose en una foto de Jordan. Su dedo se detuvo un instante y sonrió. «Este chico se ve bastante bien. Luciana, ¿lo conoces?» Vi claramente el interés en sus ojos. No respondí. Me forcé a poner una excusa y me fui, aunque sabía que probablemente no tendrían ninguna conexión. Esa noche aún así no pude conciliar el sueño. Una intensa sensación de crisis me envolvió como una marea, casi ahogándome. Mi compañera de cuarto era la diosa reconocida de nuestro departamento. Su rostro era impactantemente hermoso, luminoso y seductor, puro y a la vez provocador. Desde el momento en que se matriculó, había causado sensación. Sin embargo, siempre se comportaba con una frialdad elegante, distante pero sugerente, cálida y fría al mismo tiempo. En 4 años de universidad, casi nadie había logrado captar realmente su atención. Nunca esperé que una sola foto despertara su interés por Jordan, y mucho menos esperaba que, justo cuando yo reuní impulsivamente el valor para confesarme a Jordan, ese Jordan emocionalmente distante y de corazón frío se enamorara a primera vista de mi compañera de cuarto a través de la pantalla de un teléfono. Durante una videollamada conmigo, recordaba lo brillantes que estaban sus ojos entonces, como sus cejas se curvaban con suavidad, como si hubiera guardado sus antiguas aristas afiladas y solo dejara reflejada a una sola persona en su mirada. Conocía demasiado bien esa expresión. Era amor a primera vista. Al día siguiente de la videollamada, Jordan tomó la iniciativa de llamarme y me pidió que lo ayudara a conquistar a mi compañera de cuarto, por teléfono. Su voz seguía siendo tan grave y agradable como siempre. Nunca me había gustado alguien así. «Lucy,
por favor. Era la primera vez que me pedía algo y la primera vez que me llamaba Lucy. Sin embargo, aún así no pude oír ni el más mínimo rastro de una súplica real en su voz. Era como si ya hubiera decidido que yo no me negaría. Conmigo. Siempre había estado absolutamente seguro de la victoria. En el momento en que me di cuenta de esto, la amargura y el peso se alzaron juntos, extendiéndose a cada rincón de mi cuerpo. Pero, ¿qué podía hacer? No podía impedir que le gustara a otra persona, igual que no podía impedirme a mí misma seguir queriéndolo, sin fin, sin descanso, como si estuviera poseída. Acepté ayudarlo a ponerse en contacto con mi compañera de cuarto. Acepté convertirme en esta ridícula casamentera. Lo que siguió fue completamente natural, por mi causa. Se agregaron en WeChat y charlaban todas las noches hasta tarde. Jordan, el mismo hombre que siempre me decía que estaba demasiado ocupado, se tomó 3 días completos libres solo para venir a ver a mi compañera de cuarto. Hoy se suponía que sería su primer encuentro oficial, pero, a juzgar por lo que acababa de ver, ya eran inseparables. Y efectivamente, en el momento en que empujé la puerta de la residencia, la voz de mi compañera de cuarto llegó hasta mí. Lucy, ahora estoy con él. Capítulo 2. Oh, qué bien, respondí suavemente, fingiendo que no pasaba nada. Volví a mi cama, encendí la computadora y me puse a corregir la tesis. Tuve que escribir varias veces seguidas antes de lograr teclear correctamente siquiera un yo. Mi compañera de cuarto habló con una sonrisa en la voz. Todo gracias a ti, nuestra gran casamentera. Mis dedos que tecleaban se tensaron de golpe. El corazón me dio un tirón doloroso y hasta las yemas me temblaban. Sí, claro. Ellos los había juntado yo con mis propias manos. Fui yo quien le contó a Jordan todas las preferencias de mi compañera de cuarto, quien le sugirió qué temas elegir al chatear. También fui yo quien le dijo a mi compañera de cuarto que Jordan nunca había tenido a ninguna otra mujer a su lado, que solo por ella estaba profundamente enamorado. Durante esos 10 días, vi con mis propios ojos cómo Jordan se preocupaba por ella con todo detalle. Vi cómo, cuando ella hablaba de Jordan, una sonrisa se dibujaba en su rostro sin darse cuenta. Vi cómo se enamoraban poco a poco. Varias noches, ya entrada la madrugada, enterré la cabeza profundamente bajo la manta y aún así escuchaba los mensajes de voz de él desde el teléfono de mi compañera de cuarto. Sé buena, no te desveles. Buenas noches. Su aliento sonaba difuso, con una sonrisa contenida. El tono final, bajo y sensual, era una ternura y una intimidad que yo nunca había tenido. En ese instante, fui plenamente consciente de que me arrepentía. Incluso pensé que, si en aquel momento le hubiera mentido a Jordan y le hubiera dicho que mi compañera de cuarto ya tenía a alguien que le gustaba, con lo orgulloso que es, seguro habría renunciado. Entonces, quizá yo todavía habría tenido una oportunidad para agradecerte. No supe en qué momento mi compañera de cuarto había llegado detrás de mí. Me rodeó los hombros con familiaridad, sacándome de mis pensamientos. Mañana Jordan y yo decidimos invitarte a cenar. Lucy, no nos vas a rechazar, ¿verdad? El corazón se me detuvo un instante y, de forma instintiva, estuve a punto de abrir la boca para negarme, pero ella no me dio la oportunidad. Jordan pasado mañana tiene que volver a la empresa. Cuando el mes que viene reciba mi título de graduación, me mudaré directamente a su casa, si no pasa nada inesperado. Después de esta comida, probablemente los 3 tengamos muy pocas oportunidades de volver a vernos. Mientras hablaba, apoyó la cabeza en mi cuello, frotándose con coquetería. Su respiración, algo caliente, rozaba mi piel. Su tono era suave y ligero. Lucy, esto también es lo que él quiere. Si anoche aún conservaba una mínima ilusión, ahora creo que por fin entendí lo que Jordan quería decir. En el restaurante de Hot Pot cerca de la universidad, el caldo empezó a hervir con un burbujeo constante, levantando nubes de vapor. Jordan estaba pelando camarones para mi compañera de cuarto. Bajó ligeramente la cabeza. Sus dedos largos, limpios y precisos retiraban la cabeza y la cola del camarón con movimientos cuidadosos. Cada gesto suyo estaba lleno de concentración. De pronto recordé que Jordan tenía manías con la limpieza, y que detestaba especialmente esa sensación viscosa y resbaladiza al pelar camarones, porque le resultaba repugnante. El año pasado, para su cumpleaños, viajé 4 horas para ir a verlo. Compré un pastel, preparé torpemente pero con esmero toda una mesa de platos, y hasta me quemé la mano, cuando Jordan vio el dorso de mi mano, rojo e hinchado. Su mirada se volvió compleja. Luciana, si no sabes cocinar, no hace falta que lo hagas. Pero antes de que pudiera decir nada, tomó mi mano, aplicó la pomada y me fue curando poco a poco la quemadura. Jordan rara vez era tan gentil conmigo. Me sentí un poco aturdida, y también algo perdida.
Mirando el plato de camarones servido sobre la mesa, impulsivamente pregunté, «Tengo la mano lastimada, ¿luego me ayudas a pelar los camarones?» Jordan frunció el ceño y rechazó la idea sin dudarlo. En su mirada incluso había un rastro de reproche. «Luciana, sabes que tengo manías con la limpieza». Una sola frase, y el ambiente cambió por completo. En otras ocasiones no me habría importado. Pero aquel día no supe qué me pasó, solo sentía una injusticia enorme en el pecho, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Al final, ignorando mi mano herida y soportando un dolor como de quemadura, pelé yo sola todo el plato de camarones hervidos, y Jordan se quedó a un lado, observándome en silencio. Varias veces pareció querer decir algo, pero al final no dijo nada. Saqué mis pensamientos de esos recuerdos y vi cómo Jordan colocaba los camarones ya pelados al alcance de mi compañera de cuarto. Luego tomó una toallita húmeda, se limpió las manos y, lentamente, levantó la mirada hacia mí. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, por fin lo entendí, lo estaba haciendo a propósito, para que yo lo viera. La quemadura del año pasado dejó una pequeña cicatriz, y también dejó una barrera entre él y yo. Ahora, Jordan estaba desgarrando esa cicatriz con sus propias manos, echando sal sobre la herida aún sangrante. Su objetivo era que yo renunciara por completo. Desde hace mucho tiempo, él sabía lo que yo sentía por él, sabía que no lo veía solo como un amigo. Me invitó a cenar y, delante de mí, peló camarones para mi compañera de cuarto. Lo hacía para decirme, de esta manera tan clara, que no me hiciera ilusiones, que dejara de interferir en su vida. Algo en lo más profundo del pecho se contrajo con dolor. Bajé la cabeza, evitando cruzar miradas con él. La mano que sostenía los palillos temblaba ligeramente. Esa comida se me hizo interminable. Por mucho que ellos mostraran su amor sin reservas, yo mantuve la cabeza baja y casi no hablé, hasta que de pronto se armó un pequeño alboroto sobre nuestras cabezas. Alcé la vista y vi a un chico con la cara roja de vergüenza disculpándose con Jordan. Más o menos explicó que en su mesa estaban jugando a verdad o reto, que había perdido y le tocaba agregar por WeChat a la chica más guapa del lugar. No sabía que mi compañera de cuarto ya tenía novio. El rostro de Jordan se ensombreció, aunque no podía montar una escena en público. El chico, consciente de su error, se disculpó un par de veces más y se marchó cabizbajo. Giré la cabeza para mirar a mi compañera de cuarto. A ella siempre le había encantado el hot pot, pero no toleraba muy bien el picante. En ese momento, su rostro hermoso estaba ligeramente enrojecido. En su frente lisa se formaban diminutas gotas de sudor, y sus labios se veían rojos y tentadores. Muchas miradas alrededor se detenían en ella, unas de forma evidente y otras disimuladas. Incluso varios chicos seguían mirándola con claras intenciones. Por el rabillo del ojo, capté la silueta de una figura alta y esbelta que avanzaba lentamente hacia nosotros. Las comisuras de mis labios se curvaron un poco. El nudo opresivo en mi pecho pareció disiparse en gran parte. La juventud tiene eso, valentía. Aunque ya exista un ejemplo previo, uno siempre quiere tentar la suerte una vez más. Algo se agitó en mi interior. Volví a mirar a Jordan y, como esperaba, su expresión se había vuelto aún más sombría. De repente me entró curiosidad. Dejé los palillos, levanté el brazo y adopté por completo una actitud de espectadora. Entonces vi que, cuando aquel chico estaba a apenas 1 metro de mi compañera de cuarto, dio un paso largo, la rodeó y se plantó directamente frente a mí. Me sobresalté. El chico me miró fijamente. Tenía los ojos brillantes. Su expresión era un poco nerviosa, pero su sonrisa era limpia y sincera. Hermana mayor, ¿puedo intentar conquistarte? Me quedé paralizada un instante y, por puro reflejo, miré a Jordan. No sabía si era solo imaginación mía, pero su rostro parecía aún más frío que antes. Capítulo 3. Por un momento, innumerables pensamientos e imágenes cruzaron mi mente. En esta persecución unilateral que duró 10 años, no es que nunca hubiera vacilado. Había visto con mis propios ojos cómo Jordan rechazaba a las chicas que se le confesaban, de forma tajante, limpia, sin dejarles prácticamente ninguna salida. Así que guardé mi amor por él con extremo cuidado. Lo soporté en silencio y acepté de buen grado ser solo su amiga atenta y considerada. Pero una pasión entregada sin recibir ni la más mínima respuesta siempre era devuelta con su frialdad y su autocontrol. Con el paso del tiempo, el dolor y el agotamiento de desear algo inalcanzable casi me aplastaron por completo. En aquel entonces, cuando supe que no había logrado entrar en la misma universidad que él, todas las emociones reprimidas durante tanto tiempo alcanzaron su punto máximo, y por primera vez pensé en rendirme. El día de la cena de despedida, él no vino. Al terminar, un compañero me confesó sus sentimientos. Tras rechazarlo, el chico se mostró muy decepcionado, pero aún así insistió en acompañarme a casa. Lo pensé un momento para volver a mi casa,
Inevitablemente pasaríamos por la de Jordan. No sé por qué, pero acepté. Esa noche la luna estaba preciosa. El chico caminaba a mi lado, buscando temas de conversación por todos los medios. Yo respondía con atención a cada una de sus palabras, hasta que aquella puerta tan familiar irrumpió en mi campo de visión. No pude evitar detenerme. Al levantar la vista, vi a Jordan de pie en el balcón, mirándonos fijamente con una expresión fría. Cuando llegué a casa y, tras ducharme, me acosté a jugar con el móvil, descubrí entonces que alguien había grabado el video de la confesión de aquel chico y lo había enviado al grupo de la clase. En el video había demasiado ruido y no se oía bien. Al final de la grabación se nos veía saliendo juntos del reservado. Los compañeros que no habían podido ir empezaron a armar alboroto en el grupo. Justo en ese momento, recibí un mensaje de Jordan. ¿Quieres repetir el año? Al instante comprendí el otro significado de sus palabras. Quería que estudiáramos en la misma universidad, aunque no lo dijera de forma explícita. Para mí aquello era una señal que me estaba enviando. Mi corazón se llenó de golpe, como tierra seca tras una lluvia largamente esperada, pero al mismo tiempo sentí un dolor sordo. Él siempre parecía hacer eso, después de que yo acumulaba decepción poco a poco. Volvía a darme esperanza. Entonces, llegado a este punto, cuando ya tenía novia y había decidido usar esta comida para marcar distancia conmigo, ¿qué significaban ahora las señales en sus ojos? Pensando en esto, mi respiración se volvió ligeramente tensa. Cuando intenté mirar con más atención lo que se reflejaba en su mirada, mi compañera de cuarto se giró de repente, bloqueando parte de mi vista, y tomó su mano, entrelazando los dedos con los suyos. Jordan pareció quedarse un instante atónito. Luego bajó la cabeza para mirarla, y la suavidad llenó sus cejas y sus ojos. En ese momento, me di cuenta de golpe de que la última pizca de esperanza que quedaba en lo más profundo de mi corazón había sido completamente destruida. Lo extraño fue que, aún así, sentí una calma que nunca antes había tenido. Bajé la mirada, retiré mis ojos de él y los posé en el chico que estaba frente a mí. El chico, sorprendido por el contacto visual, se puso aún más nervioso y, tartamudeando, repitió lo que había dicho antes. Compañera, ¿tú puedes perseguirme a mí? Al oír eso, la gente alrededor estalló en carcajadas. Él parecía no haberse dado cuenta todavía. Alguien que lo conocía le recordó con una sonrisa. Pablo, ¿eres tú el que se está declarando? ¿Cómo que le pides a ella que te persiga? Él me miró atónito, como si por fin entendiera algo. Su rostro se enrojeció de golpe hasta las orejas. Sí, lo interrumpí. Esta vez, no miré cuál era la expresión de Jordan. En medio del bullicio, observé en silencio a Pablo y vi cómo su nuez se movía al tragar saliva, como el rojo de sus orejas se extendía poco a poco hasta el borde de las mismas y bajaba por su cuello. Sonreí, y no pude evitar repetirlo una vez más. Sí, me di cuenta de que Pablo era, de verdad, la persona que más bonito se sonrojaba de todas las que había conocido. Después de que dije aquel, sí, Pablo, con la cara tan roja que parecía a punto de gotear sangre, me agarró de la mano sin darme opción a protestar y me llevó directamente a la pastelería más cercana. Pidió varios postres y los colocó frente a mí. Bajo mi mirada sorprendida, bajó un poco los ojos. Incluso la cuchara que sostenía la apretaba con fuerza. Pasado un rato, por fin alzó la vista, curvó los labios en una sonrisa y dijo, antes, en el restaurante de Hot Pot, vi que casi no comiste nada. Ellos dicen que comer dulces mejora el ánimo. Lo miré, y de pronto me di cuenta de que, en esa comida en la que no había querido quedarme ni un segundo más, había alguien que, no muy lejos, me había estado observando en silencio todo el tiempo. Se dio cuenta de la incomodidad y la vergüenza que no podía expresar con palabras, de la soledad y el desamparo que me esforzaba por ocultar, y por eso me llevó lejos de allí. Sentí como si algo dentro de mi corazón se hubiera movido suavemente. Comer dulces, efectivamente, mejora el estado de ánimo. Durante todo el día, me sentí bastante bien. Al atardecer, Pablo y yo caminábamos juntos por el campo deportivo. El viento agitaba el borde de la ropa. El sol poniente teñía las nubes de un rojo intenso, capa tras capa. Con mucho cuidado, Pablo tomó mi mano. Incliné la cabeza para mirarlo. Solo podía ver la mitad de su perfil limpio y las puntas de sus orejas, enrojecidas por la luz del atardecer. Ese buen ánimo se mantuvo hasta que Jordan me envió un mensaje por WeChat, preguntándome dónde estaba en ese momento. No respondí. Él tampoco volvió a preguntar. Exhalé profundamente, como si quisiera expulsar de una sola vez toda la opresión acumulada durante tantos años. Permanecí con Pablo hasta bastante tarde antes de volver a la residencia. Después de asearme, me puse a corregir la tesis. No paré hasta dejarla completamente revisada.
ajustar el formato y enviarla por correo electrónico a mi tutor. Solo entonces encendí el móvil. Pablo me escribió por WeChat alrededor de las 11 de la noche, preguntándome si al día siguiente tenía tiempo. Dudé un momento y respondí, mañana tengo tiempo. Me contestó enseguida, ajá, buenas noches. Me quedé un poco atónita y miré la hora. Ya eran las 3 de la madrugada. Me quedé mirando ese mensaje un rato y, de repente, se me ocurrió algo. Curvé los labios en una sonrisa. Después de beberme un vaso de leche, me preparé para dormir. Fue entonces cuando me di cuenta de que la cama de mi compañera de cuarto estaba vacía. Las mantas estaban dobladas con cuidado. Esa noche, mi compañera de cuarto no volvió. Capítulo 4. Al día siguiente, dormí hasta las 10 de la mañana. Después de levantarme y asearme, me puse a maquillarme frente al espejo. Justo cuando estaba aplicándome el labial al final, de repente escuché el sonido de una llave abriendo la puerta. Mi compañera de cuarto había vuelto. Observé mi reflejo en el espejo, mis cejas y mis ojos estaban serenos. No había ni la más mínima agitación en mi mirada. La última vez que los sorprendí besándose, el dolor en mi corazón fue tan intenso que casi no podía respirar. Era como si mi cuerpo entero hubiera sido desarmado y vuelto a montar, como si mis huesos hubieran sido triturados y luego recompuestos uno a uno. Pero anoche, al saber que estaban juntos, quizá haciendo cosas aún más íntimas, aparte de una ligera sensación de acidez en el pecho, el dolor desgarrador que había imaginado no llegó. De hecho, no tardé mucho en quedarme dormida, y dormí toda la noche sin soñar. No sé si eso significa que por fin he soltado a Jordan, que por fin me he liberado a mí misma, pero sí sé que es un buen comienzo. Presioné ligeramente los labios para extender el labial de manera uniforme. Entonces, a mi lado, escuché la voz de mi compañera de cuarto, algo cansada. Él ya regresó a la empresa. Giré la cabeza y vi que su rostro estaba pálido. Se la veía exhausta, completamente demacrada. La miré con sorpresa y extendí la mano para tocarle la frente y comprobar si tenía fiebre. Pero ella apartó la cara, esquivando mi contacto. Estoy bien. Fruncí el ceño. Ella me miró fijamente y dijo con cierta dificultad, me acosté con él. La miré, sin decir nada. Pasó un buen rato antes de que, de repente, apareciera una expresión extremadamente compleja en su rostro. Lucy, ¿crees que tú y Pablo tenéis alguna posibilidad? Guardé silencio, pero estaba pensando seriamente en esa posibilidad. Tras unos segundos, levanté la vista para encontrarme con la suya y sonreí. Sí. Mi compañera de cuarto se quedó un poco sorprendida. La pesadez en sus ojos se disipó, sustituida por una sensación de alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Al bajar las escaleras, vi a Pablo de pie, esperándome en la entrada de la residencia. En la mano izquierda llevaba leche de soja y bollos al vapor. En la derecha, un cuenco de gachas, con sus hombros anchos y piernas largas. De pie allí parecía casi una figura publicitaria, atrayendo sin duda las miradas de muchas chicas. Me acerqué. ¿Desde cuándo estás aquí? Al verme, Pablo bajó las largas pestañas y, con la cara roja, dijo, no he esperado mucho. Luego añadió enseguida, compré 2 tipos de desayuno. Elige tú primero, yo comeré el otro. Eché un vistazo distraído y dije, quiero las gachas. Nada más decirlo, me quedé paralizada. Pablo también se quedó inmóvil. Su mirada ardiente cayó sobre mi rostro. Su nuez se movió ligeramente y su cara se puso aún más roja. No esperaba que el lugar al que Pablo me llevaría fuera un acuario. Dentro, la iluminación era tenue. A ambos lados del pasillo había algas y corales artificiales. Muchos peces nadaban cerca del túnel, como si sintieran curiosidad por la apariencia de los humanos. Toqué suavemente el cristal de un tanque y una pequeña medusa transparente salió disparada en un instante. No pude evitar curvar los labios en una sonrisa. Me giré para hablar con Pablo y descubrí que estaba apuntándome con el móvil, sacándome fotos. Alcé una ceja y me acerqué. Déjame ver. La foto era un retrato de medio cuerpo. La chica vestía un vestido blanco. La piel expuesta en la clavícula y los hombros era clara y luminosa, contrastando con el azul del agua. Unos mechones de cabello se elevaban ligeramente, creando una belleza desordenada y natural. Era evidente que quien había tomado la foto sabía hacerlo. La luz estaba muy bien manejada y el ángulo elegido era perfecto. Incliné la cabeza y sonreí. Así que eres tan bueno sacando fotos. Mis palabras se cortaron de golpe. Los ojos de Pablo eran profundos. Me miraba desde una distancia muy cercana, tan cercana que podía sentir su cuerpo tenso, su respiración ardiente y el aroma agradable que emanaba de él. De repente, sentí que el rostro me ardía y que la respiración se me aceleraba sin control. Alrededor de las 6:30, Pablo y yo decidimos volver a la universidad en autobús. Las ventanas estaban abiertas y,
junto a mis oídos. Solo se escuchaba el silbido constante del viento. En mi mente aparecía una y otra vez la escena de hacía un momento, cuando los labios de Pablo casi rozaron los míos y, sin embargo, él se apartó con autocontrol. En ese instante había respirado con cierta dificultad y me dijo con total seriedad que podía esperar. No pude evitar girar la cabeza. Vi a Pablo sentado con la espalda recta, las manos en su sitio, mirando al frente. Parecía todo un caballero intachable. Entonces recordé que, anoche, después de volver a la residencia, busqué expresamente su nombre en el foro de la universidad. Encontré muchas publicaciones de chicas confesándosele, e incluso alguien había escrito detalladamente su información, en qué competiciones había participado, qué premios había ganado. Después de mirarlo un rato, hablé de pronto. ¿Por qué te gusto? Pablo pareció no esperar esa pregunta y se quedó un instante desconcertado. Lo miré fijamente a los ojos, mordiendo con fuerza mi labio. Eres muy bueno. ¿Por qué te gustaría a alguien como yo? Las cejas bien formadas de Pablo se fruncieron con fuerza. En su rostro apareció una seriedad que nunca antes le había visto. Hermana mayor, ¿por qué piensas así? Lo miré sin responder. Los labios de Pablo se tensaron ligeramente. Tras un largo momento, suspiró. La primera vez que te vi no fue en el restaurante de Hot Pot, fue en el acuario. Me quedé helada. ¿En el acuario? Pablo asintió y dijo en voz baja. Ese día llevabas 2 brochetas de fruta confitada en la mano, como si estuvieras esperando a alguien. Vi cómo tu expresión pasaba poco a poco de la ilusión a la decepción. Tenías los ojos enrojecidos, pero te contenías, hasta que una niña pequeña chocó contigo sin querer. Se tapó la nariz y empezó a llorar a gritos. Tú te agachaste, nerviosa, sacando pañuelos para limpiarle las lágrimas, y, mientras lo hacías, las tuyas también empezaron a caer sin parar. Así que tú y la niña lloraban juntas, limpiándose las lágrimas mutuamente con pañuelos. Cuando ya no les quedaban fuerzas, compartieron las brochetas de fruta confitada, una para cada una. En ese momento, la sensación que dabas. Pablo se detuvo un segundo. Al pensar en ello, su rostro volvió a enrojecer. Era triste y adorable al mismo tiempo. Bajé la mirada. No sabía por qué, pero sentía el rostro ardiendo. Lo recordé entonces. Ese día, Jordan había venido por un viaje de trabajo. Antes de irse, me prometió que sacaría algo de tiempo para acompañarme al acuario. Lo esperé durante mucho rato, llena de ilusión, pero lo único que recibí fue un mensaje suyo cancelando. Lo siento, me levanté tarde y temo no llegar al tren de alta velocidad. Me voy primero. Jordan nunca alteraba sus planes por mí. Levanté el rostro y miré a Pablo. Simplemente no esperaba que él me conociera desde aquel momento. Pablo sostuvo mi mirada con naturalidad, con una expresión suave. Después, cuando la facultad organizó una conferencia temática, te vi hablar en el estrado. Entonces supe que eras de un curso superior al mío, la estudiante Luciana del departamento de finanzas. Cuando regresé a la residencia ya eran más de las 9 de la noche. No había luces encendidas. Todo estaba sumido en la oscuridad. Mi compañera de cuarto parecía haberse dormido especialmente temprano ese día. Yo tampoco encendí la luz. Cerré los ojos y hundí el rostro en la almohada. Las emociones que bullían en mi interior eran casi imposibles de controlar. Hoy me di cuenta, por primera vez, de que durante todos esos años persiguiendo a Jordan, siempre había vivido desde la inferioridad. Incluso cuando ya había hecho todo lo posible y me había esforzado al máximo. Su frialdad repetida, su indiferencia constante y sus coqueteos ocasionales nacidos de un capricho me dejaban exhausta. Llegué incluso a dudar de mí misma y a negarme una y otra vez, como un gusano que se encierra en su propio capullo, sellándose herméticamente, encogido por el miedo, sin ver ni un rayo de luz. Nunca imaginé que aparecería alguien llamado Pablo, que de manera pausada y solemne me diría, «Eres muy buena». ¿Por qué no iba a gustarme? Algo en lo profundo del corazón pareció quemarse por un instante y, poco a poco, un calor tenue empezó a extenderse. Respiré hondo. Me incorporé y abrí WeChat para publicar un estado. El texto decía, «Tú también eres muy bueno». La imagen adjunta era la foto que Pablo me había tomado ese día. No pasaron ni unos segundos cuando recibí un mensaje de Jordan. ¿La llevaste a ese acuario? Justo después llegó el segundo. ¿Estás con él? Capítulo 5. El tono de reproche en esas 2 frases era demasiado evidente. Incluso llevaba consigo un matiz sutil de celos. Mi corazón dio un salto. Al segundo siguiente, Jordan me llamó directamente. Miré el número que aparecía en la pantalla del teléfono, uno tan familiar que parecía haberse grabado hasta lo más hondo de mi pecho, y fruncí el ceño. Antes, bastaba con que me enviara un mensaje frío y superficial para que yo estuviera feliz durante medio día. Ahora, que tomara la iniciativa de llamarme, en cambio, me provocaba una extraña resistencia.
como si incluso hablar con él hubiera dejado de interesarme. Me quedé mirando ese número unos segundos. Bajé la mirada en silencio y colgué. El teléfono volvió a sonar varias veces seguidas. Las colgué todas sin dudarlo. Tras varios intentos, empecé a sentirme impaciente y escribí: estoy en el dormitorio. Tu novia está durmiendo. Esa frase pareció accionar algún interruptor. Jordan por fin se tranquilizó. En los días siguientes, Pablo y yo nos fuimos acercando cada vez más. Comíamos juntos todos los días. Íbamos a la biblioteca a estudiar. Paseábamos por el campo deportivo. Veíamos las películas recién estrenadas. Poco a poco, nos volvimos cada vez más cercanos, hasta el punto de que ahora, incluso en silencio, no nos sentíamos incómodos. Y cuando hablábamos, siempre había mucho de qué conversar. Nuestra relación era de esas en las que solo falta romper una fina capa de papel. En cambio, entre Jordan y mi compañera de cuarto parecía haber surgido algún problema. Ahora casi no los veía hablar por teléfono. Aquella intensidad pegajosa de antes se había disipado como la marea al retirarse. Mi compañera de cuarto aparentaba no pasar nada. Seguía riendo y conversando con normalidad, pero varias noches la escuché sollozar en voz baja, tratando de contener el llanto. Más o menos podía imaginar el motivo. Después de dudarlo mucho, saqué a Jordan de la lista negra y lo llamé. La llamada se conectó enseguida. Al oír su voz, un poco ronca, todas las palabras que había preparado se me atascaron en la garganta. Lucy, por fin aceptas contestarme, dijo. Me quedé aturdida un instante. Esa frase, yo solía decírsela a él con frecuencia, pero entonces mi tono era mucho más cauteloso, mucho más indefenso, como si hubiera arrancado el orgullo y la dignidad desde lo más profundo de mis huesos. Los hubiera triturado poco a poco, hasta quedar humillada en el polvo. Por suerte, alguien apareció a tiempo y me tomó de la mano para sacarme de allí. La imagen del rostro limpio y suave de Pablo cruzó mi mente, y sin darme cuenta, las comisuras de mis labios se curvaron. Lucy, ¿me estás escuchando? La voz de Jordan sonó aún más áspera. Volví en mí. ¿Qué acabas de decir? Al otro lado, hubo silencio. Lo pensé un momento y dije con calma: Jordan, me gustaste durante 10 años. Escuché una respiración pesada al otro lado. Tras unos segundos, Jordan habló. Lo sé, aunque ya lo había sospechado. Oírlo admitirlo con su propia voz hizo que me doliera el pecho con fuerza, como si algo romo lo hubiera atravesado. No por él, sino por esos 10 años de amor secreto, torpes y casi ridículos. Respiré hondo y hablé con firmeza. Pero después de aquella comida, me di cuenta de que ya no me gustas. Ahora, hacia ustedes solo siento buenos deseos, y a mi lado ha aparecido alguien a quien quiero aferrarme sin soltar. Suspiré suavemente y continué. Jordan, los dos deberíamos aprender a valorar a la persona que tenemos a nuestro lado. Esta vez, el silencio de Jordan duró aún más, tanto, que cuando pensé que no volvería a hablar, él preguntó por fin con un tono seguro, como si hubiera llegado a una conclusión y exhalara aliviado. Luciana, ¿estar con él es tu forma de vengarte de mí? Capítulo 6. Las palabras de Jordan me dejaron el corazón atascado, como si algo lo oprimiera. No era culpa, ni vergüenza por haber sido descubierto. Era, simplemente, una sensación de frustración y ahogo. Pensé, durante esos 10 años, hasta qué punto me había vuelto humilde, hasta qué punto había perdido mi dignidad, para que Jordan diera por sentado, con tanta naturalidad, que yo sería capaz de sacrificar mis propios sentimientos solo para vengarme de él. Aunque después de que dijera eso volví a bloquearlo. La opresión en el pecho no desapareció. Ese día, Pablo y yo regresábamos al campus después de ver una película. Cuando ya casi llegábamos a la residencia, aquella frase volvió a cruzar mi mente fugazmente. Me distraje un segundo, tropecé con una piedra y la rodilla se me dobló. Estuve a punto de caerme. Por suerte, unas manos firmes me sostuvieron a tiempo. Al encontrarme con la mirada preocupada de Pablo, le sonreí. En ese momento, un dolor punzante recorrió de pronto mi tobillo, y aspiré aire por reflejo. ¿Te torciste el tobillo? Pablo frunció el ceño. Asentí. Me ayudó a sentarme en un banco cercano y sostuvo mi pie para examinar la lesión. Por suerte no está dislocado. Hermana mayor, te lo masajeo un poco. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una frescura ligera en el tobillo. Sujetó mi tobillo con cuidado y comenzó a masajearlo con movimientos suaves y rítmicos. Una sensación levemente adormecedora se extendió, y solté un breve «Ah». Pablo se detuvo de repente. Desde mi ángulo, pude ver cómo su nuez se movía ligeramente. Sentí que el rostro se me calentaba. Poco a poco, el dolor del tobillo fue cediendo. Escuché que Pablo preguntaba en voz baja: ¿aún duele? No, ya no, respondí, solo entonces dándome cuenta de que tenía la voz algo ronca.
Pablo pareció sonreír. Dejó mi pie con cuidado, levantó la cabeza y me miró. Bajo la luz de la luna, sus ojos se veían profundos, el puente de su nariz recto, los labios de un rojo intenso, la mirada franca y concentrada. Lo miré, y de repente un pensamiento me atravesó la mente. Se acabó. No sé quién dio el primer paso, ni quién respondió al otro. En un abrir y cerrar de ojos, mis brazos ya rodeaban su cuello y sus manos sostenían mi cintura. Ese fue nuestro primer beso. No sé cuánto tiempo pasó antes de que él se separara un poco, respirando con fuerza. La mirada que cayó sobre mí era tan ardiente que parecía capaz de derretirme. Luciana, con ese susurro apenas audible, algo en lo más profundo de mi mente se rompió de golpe, como un hilo tensado hasta el límite. Abrí los labios para decir algo, pero de pronto una mano grande me agarró del brazo y me tiró con fuerza del banco. Solté un gemido de dolor. Al girar la cabeza, me encontré de frente con unos ojos conocidos, enrojecidos por la rabia. Capítulo 7. Para ser sincera, ver que era Jordan me sorprendió bastante, sobre todo con esa expresión lívida, los ojos llenos de shock y furia, como si yo hubiera hecho algo imperdonable contra él. Solo me pareció absurdo y ridículo. Se había acostumbrado durante 10 años a mi entrega constante, a mi cariño sin exigir nada a cambio. Cuando dejé de ser humilde y de ceder, cuando mis ojos dejaron de buscarlo, entonces empezó a sentirse incómodo. Lo más irónico era que él podía distanciarse de mí, ignorarme y trazar límites con total claridad, pero no me permitía a mí soltar de forma activa, escapar de una obsesión sin esperanza. Parecía que no soportaba verme vivir bien. El brazo que Jordan sujetaba comenzó a dolerme. Miré de reojo y, efectivamente, ya estaba enrojecido. Moví el brazo para zafarme, pero él apretó aún más, sin darme la menor oportunidad de liberarme. Me miró un momento y luego giró la vista hacia Pablo, clavándole una mirada feroz, con emociones intensas agitándose en sus ojos, como si quisiera devorarlo. Fruncí el ceño y me desplacé ligeramente para colocarme delante de Pablo. Jordan se quedó paralizado un instante. Sus ojos se enrojecieron aún más. Tras mirarme durante un buen rato, habló con la voz ronca. Luciana, nos conocemos desde hace 10 años. ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces a él, y ya lo proteges así? Lo miré y respondí con calma. Pablo es mi novio. Jordan se quedó completamente rígido. Miré sus labios pálidos y le advertí. Me estás haciendo daño en el brazo. Jordan reaccionó y aflojó lentamente la mano. En el instante en que me soltó, perdí el equilibrio de repente. Tropecé y caí directamente en los brazos de Pablo, que justo estaba a mi lado. Un dolor agudo me atravesó el tobillo. Miré mi pie, ya visiblemente hinchado, y entonces comprendí que, cuando Jordan me había arrancado del banco con tanta fuerza, probablemente se me había dislocado de verdad. De pronto tuve ganas de reír, y efectivamente me eché a reír. Jordan miró mi tobillo y pareció darse cuenta de lo ocurrido. En sus ojos pasó un destello de desconcierto. Después de un largo rato, movió los labios. Lo siento. No quise seguir tratándolo. Tiré suavemente de la manga de Pablo. Llévame al hospital. Pablo asintió de inmediato. Se agachó frente a mí. Te llevo en la espalda. Justo cuando iba a subirme, una mano se extendió de repente, pero se detuvo en seco. Los dedos temblaron ligeramente y quedaron suspendidos a apenas unos milímetros de mi muñeca. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Jordan. Aquellos ojos fríos, ahora, parecían torpes y perdidos. Tras un momento, retiró la mano y dijo con la voz apagada. Lucy, yo conduzco. Te llevo al hospital. Lo rechacé sin dudar. No hace falta. Gracias. Dicho eso, me apoyé en el hombro de Pablo. Rodeé su cuello con los brazos y dejé que me cargara. Al llegar a la esquina, miré una última vez a Jordan. Vestía una camisa blanca y pantalones negros. Permanecía allí, inmóvil, observándonos, alto y esbelto, pero envuelto en una soledad profunda. Tomamos un taxi hasta el hospital cercano. El médico me recolocó el hueso. Me recetó algunos medicamentos para activar la circulación y disipar hematomas. Y luego nos miró a Pablo y a mí con expresión neutra. Me advirtió que durante al menos medio mes debía descansar bien y evitar movimientos bruscos. Hasta bajar del taxi, mi cara seguía completamente roja. Apoyé suavemente la mejilla en la espalda de Pablo, sintiendo su temperatura corporal, y lo escuché decir, hermana mayor, durante este tiempo, ven a vivir a mi piso de alquiler. Las palabras del médico cruzaron mi mente al instante. El corazón me dio un salto. ¿Vivir contigo? Pablo se detuvo un poco y dijo con una sonrisa en la voz. Me refiero a que vuestra residencia está en un 4º piso. Con tu tobillo así, subir escaleras no es nada conveniente. Mi piso tiene ascensor y el ambiente está bastante bien. Si te mudas conmigo, puedo cuidarte durante el día. En cuanto a la noche, Pablo rió suavemente.
Yo volveré a dormir a la residencia. Mi rostro se puso rojo al instante. Asentí levemente. Capítulo 8. Cuando regresamos otra vez a la entrada de la residencia, ya eran alrededor de las 11:30. No esperaba que Jordan siguiera allí. Al verme, abrió la boca como si quisiera decir algo. Yo fruncí el ceño y aparté la mirada. Justo cuando pasábamos a su lado, Pablo habló de pronto. Luciana, esta noche solo empaca unas cuantas mudas de ropa. Lo demás lo tengo todo en casa. Mañana por la mañana vendré a recogerte. Giré ligeramente el rostro y vi como el cuerpo de Jordan se estremecía de golpe. De acuerdo, respondí, cuando mi compañera de cuarto oyó que iba a mudarme al piso que Pablo alquilaba. No se mostró sorprendida, simplemente sonrió y dijo, Pablo es una buena persona. Miré su rostro, que poco a poco había recuperado el brillo, y pregunté, ¿y tú con? Terminamos. Parecía saber lo que iba a preguntar. Su expresión era tranquila, sin la menor fluctuación en la mirada. Desde la noche en que te llamó 13 veces seguidas, decidí que ya no me gustaba. Al día siguiente le propuse romper. Me quedé atónita un instante. ¿Cómo lo supiste? Yo ni siquiera había contestado. Ella apretó ligeramente los labios y dijo, antes, sin querer, descubrí que le habías puesto un tono de llamada exclusivo, diario de amor. Guardé silencio. Ella sonrió. Después, ese tono nunca volvió a sonar. Supuse que lo habías cambiado o que lo habías bloqueado. Asentí. Aquella noche no solo lo bloqueé, también cambié el tono por Liv. Su mirada se detuvo un rato en mi rostro y, al final, suspiró suavemente. Lucy, él no merece que yo lo quiera, ni tampoco merece tu cariño. Hay que decirlo, Pablo realmente sabe cuidar a la gente. Al menos sabe cuidarme a mí. En poco más de medio mes viviendo en su casa, aparte de preparar la defensa de mi tesis, me dediqué a jugar videojuegos y a comer lo que Pablo cocinaba. Engordé varios kilos sin darme cuenta. Dejé el espejo con expresión trágica y levanté la vista hacia Pablo, que estaba pelándome una mandarina. En estos días, él iba y venía constantemente entre su piso y la residencia. Había adelgazado bastante. Sus facciones se veían más definidas, con una belleza difícil de describir. Parpadeé un par de veces. Me lancé hacia él y hundí la cara en su pecho, murmurando, cuando mi pie esté completamente bien, tengo que ponerme a adelgazar. Pablo sonrió sin decir nada y me metió un gajo de mandarina en la boca. Esa noche, de repente, empezó a caer una lluvia torrencial. Justo cuando Pablo tomó el paraguas para salir, cerré los ojos un instante y dije en voz baja, esta noche, no regreses, ¿vale? Pablo me miró fijamente durante un buen rato. Al ver que no añadía ninguna frase de arrepentimiento, apretó con fuerza el mango del paraguas y respondió con la voz ronca, está bien. A medianoche, un trueno apagado me despertó. Giré la cabeza y vi que Pablo seguía durmiendo profundamente a mi lado. Curvé los labios, dispuesta a volver a dormir, pero al alzar la vista noté que la ventana no estaba bien cerrada. La fina llovizna de afuera se colaba por la rendija. La última vez, por miedo a que me golpeara o me lastimara, Pablo me había comprado por internet una bota ortopédica, pero mi lesión no había sido especialmente grave y, tras estas 2 semanas largas, casi estaba recuperada. Ahora ya podía caminar varios pasos sin la bota. Me puse el camisón y me acerqué a cerrar la ventana. Al mirar sin querer hacia abajo, vi una silueta que me resultó familiar. Capítulo 9. Mis dedos se detuvieron un instante. La noche era profunda, envuelta en la oscuridad, a la luz tenue de una farola. Vi su rostro pálido y el brillo intermitente de la brasa entre sus dedos. Estaba fumando. Me gustó Jordan durante 10 años. Sabía que normalmente no fumaba. Solo lo hacía cuando estaba alterado, cuando su ánimo era especialmente irritable y violento. Durante este tiempo, cada fin de semana veía su figura aparecer cerca de mi casa. Estaba tan desocupado que llegué a tener la absurda sensación de que se había quedado sin trabajo. Sabía que Jordan también me había visto, pero no quise mirarlo ni un segundo más. Cerré bien la ventana, corrí las cortinas y caminé despacio hasta la sala de estar para servirme un vaso de agua. Entonces escuché sonar el teléfono que había dejado la noche anterior sobre la mesa del salón. Era un número desconocido. Guardé silencio un momento, suspiré y aún así contesté. La voz al otro lado era grave y ronca, contenida, pero con un matiz de desconcierto. No dijo nada más, solo repetía mi nombre una y otra vez. Lucy. Lucy. De repente, me sentí triste. No era compasión, ni dolor, ni odio. Era una especie de sequedad momentánea en el corazón, una sensación para la que solo encontraba una palabra, tristeza. De pronto recordé una frase de Diario de Amor. Porque ambos éramos jóvenes cuando te vi por primera vez. Porque cuando te vi por primera vez, los dos éramos muy jóvenes.
La primera vez que lo conocí, me atrajo aquel chico frío y parco en palabras. Fingía pasar casualmente por la puerta de su clase, memorizaba palabras día y noche. Estudiaba con todas mis fuerzas solo para poder entrar en el mismo grupo que él. En ese entonces, no me importaba si habría o no un resultado. Con solo verlo de lejos una vez, ya me sentía feliz. Después, me volví cuidadosa, insegura. Lo miraba como si contemplara a una deidad. Y él no me rechazaba, pero tampoco se acercaba. Poco a poco, me di cuenta de que el daño que me causaba estaba a punto de igualar la sorpresa y la fuerza que me había dado al principio. Ahora, todos los sentimientos que tenía por él, en ese instante, mientras me llamaba una y otra vez por mi nombre, desaparecieron por completo, de una forma casi milagrosa. Al final, escuché mi propia voz decir: Jordan, yo una vez, de verdad, te quise muchísimo, pero ahora, de verdad, ya no te amo. Después de colgar, volví a la cama y me recosté. De repente, un brazo rodeó mi cintura y me atrajo hacia él, apoyando mi cabeza contra su pecho. Abajo acaban de abrir una cadena de restaurantes de pescado. Dicen que es un local con 10 años de historia, que el sabor es excelente y que tiene muchísimos clientes habituales. ¿Qué tal si mañana vamos a probarlo para desayunar?, dijo Pablo. Su tono era tranquilo, pero aún así percibí un ligero rechinar de dientes. Alcé una ceja y me apresuré a decir: no, no, no. Pablo se detuvo un segundo, me revolvió el cabello y preguntó: ¿qué pasa? ¿No te gusta el pescado? Levanté el rostro, pasé los brazos alrededor de su cuello y, conteniendo la risa, respondí: exacto, no me gusta. A mí solo me gusta tomar gachas.